Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un tema del cual hemos estado indagando. Incluso hicimos una encuesta acá en el canal y de paso agradecemos a todos los que participaron porque la gran mayoría representa incluso lo que nosotros también representábamos. Era un tema que lo conocíamos por encima y pues nos metimos a indagar y queremos compartirlo en el video de hoy. Empezaremos con un doblaje que hicimos para la entrevista de la escritora del libro The Orphan Train, un libro muy conocido que se habla de este tema, pero es bastante interesante donde la señora nos da pues ejemplos y pues hay mucho recurso visual que apoya lo que ella está diciendo. Después del doblaje hablaremos, por lo menos la línea del tiempo, de donde se dan esos transportes de niños huérfanos por todo el medio oeste de Estados Unidos. El video o este tema es enfocado en lo que pasa en Estados Unidos, sin embargo sabemos que hay demasiadas conexiones con Latinoamérica. Y obviamente este es un tema que requerirá más continuación y probablemente próximos videos también. Pero por ahora empezaremos con la entrevista y después comentaremos. En los 1800, los ferrocarriles enfrentaron un problema. La escasez de mano de obra agrícola a lo largo de sus líneas recién expandidas hacia el oeste amenazaba la rentabilidad. Como era de esperar, en 1853 aprovecharon la oportunidad de apoyar la idea de un ministro de la ciudad de Nueva York, una versión temprana del cuidado de crianza que encontraría hogares para los huérfanos de la ciudad en granjas en el medio oeste de los Estados Unidos. Se les dijo, tus padres no son tus padres, tu pasado no es tu pasado, tu vida comienza cuando sos elegido. Los trenes de huérfanos comenzaron porque un ministro metodista de la ciudad de Nueva York, llamado Charles Loring Brace, miró alrededor de las calles de Nueva York y vio que había 30,000 niños viviendo en las calles. Eran atropellados, morían de hambre y exposición, eran encarcelados, convirtiéndose en criminales, se estaban prostituyendo. Lo que consideramos como el Londres dickensiano es realmente lo que era entonces para la gente pobre. Los inmigrantes estaban llegando, la revolución industrial estaba reemplazando los trabajos de los pobres con máquinas. La guerra civil estaba arrasando y creando viudas de guerra vulnerables. Así que hay muchas razones por las que todos estos niños estaban en las calles. Y Brace tuvo esta idea. Era una especie de fondo de aire fresco glorificado. Pensó, si puedo sacar a los niños de las calles y enviarlos a granjas en el medio oeste de los Estados Unidos, donde se necesita mano de obra, tal vez podamos salvar sus vidas y tal vez podamos limpiar las calles de Nueva York. Trabajó con las compañías de trenes para enviar niños en trenes al medio oeste, y cada uno de los trenes tenía capacidad para entre 10 y 30 niños, y en el transcurso de los siguientes 75 años, más de 250,000 niños fueron enviados al medio oeste. Había dos formas en que la gente obtenía niños de los trenes huérfanos. El Hospital Foundling, que entró en acción un poco más tarde, ponía avisos en los periódicos de todo el medio oeste. Y la gente escribía y decía, me gustaría un niño rubio, de pelo rizado, de ojos azules, de 7 años y de carácter dulce. Entonces miraban a su alrededor, encontraban a ese niño y lo subían a un tren. Y luego esa persona estaba esperando en el otro extremo. La Children's Aid Society hizo que los niños se alinearan por altura en un andén de tren, o en un ayuntamiento, o en un salón de reuniones. Luego los agricultores o quien quiera que viniera a menudo, al igual que en una subasta de esclavos, los hacían correr en su lugar, revisar sus dientes, revisar sus músculos, e incluso hacer que hicieran abdominales o flexiones para asegurarse de que eran fuertes, porque querían trabajadores. Los agricultores los tomaban del escenario y luego llenaban los certificados de posesión del niño. Se firmaron contratos entre las personas que llevaron a los pasajeros del tren y la organización, la Children's Aid Society o el Hospital Foundling, y decía, deberán ser contratados hasta los 21 años. Estos niños tenían de 2 a 14 años. 21 es mucho tiempo para trabajar para otra persona. Las personas que acogieron a los pasajeros del tren debían enviarlos a la escuela, 4 meses de escolarización al año. Para alimentarlos y vestirlos hubo un lenguaje sobre tratarlos como si fuera uno de los suyos. Sin embargo, fueron mano de obra. Para algunos de ellos en realidad fue una forma de esclavitud. Muchos de ellos no tuvieron más remedio que hacer lo que se les dijo que hicieran.
Había voluntarios en las comunidades que se suponía que debían vigilar a los niños. Eso fue bastante irregular como proceso. Por un lado eran voluntarios, y como los niños eran una propiedad, incluso si alguien salía a comprobar la situación, era mucho más probable que se creyera a los adultos que al niño. Además, había un gran desincentivo para sacar a los niños de los hogares, porque entonces era muy difícil saber qué hacer con ellos. Por eso a menudo dejaban a los niños en situaciones que no eran realmente las mejores para ellos. Era un sistema imperfecto, y lo que significaba es que era absolutamente una ruleta, y los niños no tenían elección sobre a dónde iban, y las personas que aceptaban a los pasajeros del tren eran tan variadas como la naturaleza humana. Había gente muy buena, gente muy amable que aceptaba a los viajeros del tren, y también había gente que no era tan buena y amable. Incluso si las personas que los acogieron fueron amables, a menudo los trataron como un poco menos que una familia. Una de las razones por las que no sabemos mucho, por la que la mayoría de la gente no sabe mucho sobre los trenes huérfanos, es que los propios pasajeros del tren no se dieron cuenta de que eran parte de este gran movimiento. 250.000 de niños que iban en esos trenes, y la mayoría pensó que su tren fue el único que pasó. Para que puedan ver por qué no se organizaron más rápidamente o no se comunicaron entre sí. Tuve tanta suerte cuando comencé este libro. Había 150 pasajeros de tren vivos. Hoy probablemente hay entre 10 y 20. Fue un gran regalo. Tuve acceso a pasajeros de tren vivos y pude entrevistarlos. Uno de los más importantes fue una mujer llamada Pat Thiessen. Incluso a la edad de 93 años sintió la pérdida y el dolor. Ella dijo, eran buenas personas, pero no eran mi gente. Como me dijo un pasajero de tren, ¿sabes? Hemos pasado por tanta confusión y tanto trauma. Todos los niños que viajaban en el tren de los huérfanos habían pasado por algo terrible. De lo contrario, no habrían estado allí, porque los trenes eran el último recurso. Como vieron en la entrevista, nos habla ella de la segunda mitad de los 1800 y parte de los 1900. Yo diría que entre 1850 y 1920 se dan estos transportes en trenes de niños. La pregunta siempre es, bueno, casi son más o menos 70 años. O sea, eso levanta la sospecha de cómo entonces salían los niños o el material, en este caso humano, para poder transportarse. Bueno, esas son una de las preguntas que las lanzaremos porque apenas tenemos algunas pistas. Pero acá en pantalla tenemos una línea del tiempo que la usamos siempre con los ciclos del sol porque creo que nos da también muchas pistas. Por acá puse, por ejemplo, años de inviernos severos, que también cuentan, porque al haber inviernos severos puede ser que la gente batalle en su casa, ¿no? Y son inviernos donde estamos hablando en la costa este de Estados Unidos, donde nieve cubre casas por días y hay diferentes tormentas donde la gente pues también pierde alimentación y ese tipo de cosas. Pero bueno, les quiero comentar para empezar que en 1848, y puse ahí, se da la invasión a México porque es Estados Unidos supuestamente peleando. Bueno, las documentaciones en inglés hablan de que es una guerra entre dos bandos, pero en México la documentación en español habla que es una intervención o invasión de Estados Unidos hacia ellos, que supuestamente el resultado de esto es que territorios como Texas y otros estados se dan y se van para Estados Unidos. Esto es 4 años antes de que el señor Charles, que se mencionó en el video, decide empezar a hacer lo de los huérfanos. Entonces es bueno saber un poco del contexto, ¿no? Se dice que es una intervención estadounidense en México. Aquí las fotos típicas de arquitectura, dos bandos peleando, pero se habla que, bueno, se dice en la historia oficial que es un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre estos años. Ahora, acá se habla que otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo. Dice que es una demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. Hay otra guerra también. Esto, la verdad que ya se los he compartido en el canal. Me parece que es una cortina de humo, o sea, una historia épica de un bando que gana,
pero detrás de eso hay otra agenda. Igual se habla de que pues llegan a Veracruz, lo cual se me hace muy extraño porque estamos hablando del Golfo de México y que los mexicanos se vieron obligados a firmar la paz de Guadalupe Hidalgo. Si yo pudiese especular, pareciera que quizá algo pasó cataclísmicamente y los terrenos, que les voy a mostrar en un mapa, de donde está Texas y lo que llaman territorio sin organizarse en 1848, estos terrenos quedaron quizá desolados por alguna causa cataclísmica. No sé, los gobiernos podrían incluso hasta jugar una dinámica como ese juego de la silla donde te sentás y ya es tuya y ya nadie te la puede quitar, y es un asunto de ir apropiándose de terrenos. A veces pienso que puede ser así, igual es solamente una teoría, pero terminada la guerra con México o la invasión con México, Estados Unidos sigue teniendo sus elecciones normales y corrientes. De hecho, en toda su historia nunca han sido interrumpidas. Aun cuando han pasado revoluciones, guerra civil, pareciera que la aristocracia siguen teniendo su show de elecciones, ¿no? Aún así, este mapa me llama la atención porque los que le han dado seguimiento a las elecciones en Estados Unidos saben que cada número pequeño representa el porcentaje de población, y se me hace muy curioso que Texas solamente tenga un 4, cuando hoy en día este número es altísimo porque es un estado que tiene mucha población. Y otros estados acá en el medio oeste muy pequeños, Florida 3, pero todos los de la costa este son muy altos, o más altos que los que están acá. Entonces eso ya causa pues sospecha de que esto es un encubrimiento, ¿no? Seguidamente hay un informe en 1849 de los niños. Este es de un documento de la Universidad de Houston que dice que el informe de 1849 del jefe de policía de Nueva York era inimaginable. El número de niños que vivían en las calles representaba el 1% de la población de la ciudad. La estratificación social impulsada por la revolución industrial había cobrado su precio. Se estaban realizando esfuerzos dispersos para construir orfanatos. No había tanto interés por construir orfanatos, pero no existía una red de seguridad ampliamente organizada. Ayuda para los niños vagabundos a menudo significaba encarcelamiento. Llama la atención que es solamente el 1%, o sea, no es mucha población, pero en la documentación aparece como que era una población importante. Seguidamente hay otro informe en este documento que también habla de esto de los trenes. Dice que en 1852 las cárceles de la ciudad albergaban a 4,000 delincuentes menores de 21 años. Conocemos estos hechos no gracias a algún archivo del Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar de la ciudad, que no existía en el siglo XIX, sino un hombre que se comprometió a levantarlos. Entonces hay un informe de una persona en 1852 que habla que ahora pues hay niños o jóvenes menores de 21 años encarcelados. Pareciera que pues llenan las cárceles, están sin papás o están sin padres de familia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó para que nos informaran que había muchos en la calle, después muchos en la cárcel, después de una invasión a México y unas elecciones normales, ¿verdad? Ahora es interesante, como ustedes pueden ver en el gráfico, estamos en una bajada de ciclo solar, lo cual pues se repite este patrón, como que en bajadas hay mucha intensidad de eventos, lo cual me hace pensar que entre 2025 y 2030 y resto, quizá como estamos en bajada veamos pues más intensidad de lo que hemos visto en cosas, por lo menos en 2020 y 2021. Después, en 1854 se da oficialmente el inicio del señor Charles para poder distribuir estos niños como lo vimos en el video. Quiero también tomar en cuenta que hay un invierno muy fuerte que se aproxima en 1857. Igual, esto es 1854, estamos hablando de 3 años. Hay una tormenta en el Mar Negro que al parecer congeló, hubo destrucción de barcos. A veces lo del clima no nos quieren mencionar mucho, pero cuando hay invierno, el invierno retrasa, el invierno desgraciadamente mata a aquellas personas que no tienen un sistema inmunológico fuerte, que creo que hasta cierto punto esa podría ser las causas de muchas personas o muchos reportes de pandemias que obviamente el gobierno y la élite inventarían, pero que realmente la gente sí estaba sufriendo por un asunto de sistemas inmunológicos en contra de inviernos severos, porque al haber inviernos severos no hay alimentación, no hay sol, o sea, la gente se queda en casa forzadamente, no se lo tienen que pedir. Entonces eso debilita y probablemente la gente pues sí sufrió. Hay otro informe en 1858. Se nos habla que, alargan a 1881, ¿verdad? Ese es el año donde el señor Charles inicia su proyecto.
Dice que un número creciente de casas de hospedaje acogió a no menos de 170,000 niños. No todos eran vendedores de periódicos, es decir, muchachos que vendían periódico en la calle. Como señala el informe anual de 1858 de la sociedad que apoya a niños, habla de que había muchos niños vendiendo periódicos en las calles. Acá nos están aclarando que no solamente habían de esos, habían otro tipo de niños, pero había más niños en la calle entonces. Aún con el trabajo que empezó el señor Charles, 4 años después, seguían habiendo niños en las calles. Dice que incluían botas negras, vendedores de cerillas, vendedores de manzanas, vendedores ambulantes de botones, portadores de equipaje y aquellos que se dedican a otras pequeñas actividades. Entonces la cantidad sigue, aún después de 4 años de iniciar el proyecto. Seguidamente, eso fue una subida de ciclo, iniciamos, y quiero mencionar lo del evento Carrington, que ya lo hemos mencionado acá en el canal. O sea, vemos que puede haber una alteración, incendios, desequilibrio en las sociedades por los eventos que se narran, si fueron que pasaron así, ¿verdad? Seguidamente, quería mencionar porque cuando estaba buscando eventos de magnitud fuerte, está el terremoto de Mendoza en 1860, el cual, según las fotos que hemos visto, voy a mostrárselas acá, como ustedes pueden ver, fue fuerte. Aún así, lo que está escrito trata de decir que no fue tanto, se habla de 7 puntos y algo de intensidad. La documentación en inglés dice 30 kilómetros de profundidad, la documentación en español dice de 10 a 20, pero o sea, si eso estaba pasando en Mendoza, me pregunto si algo también estaba pasando en el resto del mundo y quizá también en Norteamérica o en latitudes nortes. Seguidamente, en 1861, al parecer hay menos niños en la calle. Dice por aquí que Brace, o el señor Charles Brace, reclutó a estos chicos para sus casas de hospedaje con la promesa de una casa limpia y una buena comida. Una vez dentro, sin embargo, consiguieron mucho más. Los chicos pasan las tardes de la semana de diversas formas, decía el informe anual de 1861 de la sociedad. Quiere decir que para este año ya habían algunos niños distribuidos y ya eran menos dando problemas en las calles. O sea, quizá usaron toda esta subida o estos años de acá distribuyendo bastante cantidad de niños. Seguidamente, lo más irónico es que hay una guerra civil en Estados Unidos que dura 4 años, la cual también la comentamos acá en el canal. Una guerra civil que supuestamente el tema o la discusión fue la esclavitud. El señor Abraham Lincoln liderando la alianza contra la Confederación. Sin embargo, como les comenté, o sea, mientras había guerra civil, las elecciones se hicieron normalmente. Qué extraño, ¿verdad? Que mientras algo pasa, las elecciones no se pueden quitar, eso sigue en agenda, ¿no? A veces pareciera que es simplemente un show, como ya lo hemos mencionado acá en el canal. Y después, un terremoto, el de San Francisco en 1868, o sea, tenemos bastantes, digamos que actividades intensas que podrían haber afectado la población. ¿Y qué pasa? 1872, al parecer ahora hay más niños en la calle. O sea, si este señor empezó en el 54 y ha ido como en camino constante, pensaríamos que los niños se irían reduciendo, pero no, aumenta. ¿Será que el terremoto y la guerra civil o lo que fuera que haya pasado, en mi opinión, pudo haber sido cataclismos? Reduce la población en el sentido de que los padres son los que mueren, pero los niños son los que sobreviven. Y la pregunta es, ¿cómo un niño puede sobrevivir? Bueno, aquí les dejo un segmento que tenemos de nuestra serie Atlantis, donde a mí me pone a pensar que quizá los niños en edad temprana, sin ninguna medicina, sin ningún químico, probablemente pueden desarrollar niveles de adaptación enormes. Y después seguiremos con el gráfico. ¿Cuántos recuerdan a la bebé Jessica que cayó al pozo de Texas? 18 meses, su pierna izquierda se deslizó en una tubería, su pierna derecha detrás de ella, forzando el split mientras se deslizaba dentro de una tubería de acero de 20 centímetros. Cayó 6 metros y estuvo atrapada durante 2 días y medio. Desarmaron todo el vecindario tratando de sacarla de ese pozo. Salían las noticias cada 15 minutos, ¿la recuerdas? La bebé Jessica todavía está viva. Bueno, finalmente la sacaron del pozo. Gran parte de su cuerpo se había vuelto negro por falta de circulación. Su pierna derecha estaba totalmente negra porque había sido torcida y pegada en su cara por detrás. Uno de los médicos dijo, tenemos que cortarle la pierna inmediatamente. Otro dijo, oye, antes de que le cortemos la pierna, intentemos ponerla en una cámara de oxígeno hiperbárico. ¿En qué? Oxígeno hiperbárico. Pusieron a Jessica en una de estas cámaras, la llenaron de oxígeno puro y la bombearon al doble de la presión normal. A las pocas horas su pierna se puso rosada. Restauraron la circulación, le salvaron la pierna. No tuvieron que amputarle la mitad del dedo meñique, ¿ok?
no pudieron salvar eso. Lograron no perder una pierna con pocas probabilidades. Como vimos en el video, el oxígeno en este caso ayudó a que una niña recuperara su sangre y se recuperara casi del todo. Quizá, no sé, las incubadoras que hemos visto en algunos videos de Tartaria podrían ser la razón de su uso también. Igual lo dejo a pregunta, pero en junio de 1872, entre 20.000 y 30.000 niños vagabundos frecuentaban la ciudad, durmiendo no en los sofás de sus abuelas, como a veces se define la falta de vivienda como un asunto legal hoy, sino en las calles. Entre ellos había vendedores de periódicos y limpiabotas que buscaban sobrevivir, carteristas que trabajaban en equipos en las calles de Christopher King y Rivington, y pandilleros que robaron algodón, hierro o equipaje de los muelles del Bajo Manhattan. Entonces tenemos más niños en las calles. O sea, si el proyecto había iniciado bastantes años atrás, uno esperaría que haya disminuido la cantidad, pero no, aquí se aumenta. Posiblemente los cataclismos y lo que estaba pasando en el mundo redujo la población, por lo menos así concluiría yo. Igual me encantaría escuchar pues también sus propuestas. Puede ser que eso afectó y los niños lograron adaptarse y sobrevivieron y por eso quedaron huérfanos en este caso. Ahora seguimos. Hay una crisis económica en 1873. Esta crisis económica se llamó crisis del pánico. Se me hace interesante que durante la historia se nos hable de recesiones económicas, depresiones económicas. Se repite el ciclo. El pánico de 1873 es el nombre con el que se conoce a una ola de pánico económico en Estados Unidos por la quiebra de una entidad bancaria, J. Cook & Company, de la ciudad de Filadelfia, el 18 de septiembre de 1873, junto a la previa caída de la Bolsa de Viena del 9 de mayo de 1873. O sea, la crisis venía de Europa, golpea a Estados Unidos, dice que fue una de las series de crisis económicas que azotaron la vida económica de la última parte del siglo XIX y principios del XX. O sea, como que dio inicio a una serie de depresiones económicas o crisis económicas y cierra con la del 29. No hay dinero y ya lo que ha invertido el señor Charles en su proyecto se ve afectado, o quizá no. Encontramos un periódico que nos habla de una entidad católica denunciando los negocios oscuros del señor Charles, lo cual se me hace irónico porque el señor Charles se describe como una persona religiosa, pero esta publicación católica nos va a decir el lado, digamos que sucio, los trapos sucios del señor, lo cual me hace pensar que cuando hay dos bandos que son élite y se atacan, es porque los dos tienen parte en el asunto y para quedar limpio uno del otro, mejor ataco al del frente, ¿no? La publicación se llama The Morning Star and Catholic Messenger, es básicamente la estrella de la mañana y el mensajero católico del marzo 1 de 1874. Esto es un año después de haber tenido una crisis económica. Pareciera que andan como buscando dinero de aquí para allá, entonces echemos culpa a los que nos caen mal. Y así quedó pues este reporte. Acá está el de inglés, hicimos una versión en español también como para ser más fácil, aquí se las presentamos en un momento. Ok, el artículo, por lo menos la parte que nos habla el señor Charles, dice: el New York Herald ha causado una sensación genuina en los últimos días por sus selecciones de los informes publicados de las diversas instituciones benéficas en y sobre Nueva York. Algunos de ellos son viejos conocidos de nuestros lectores. La Children's Aid Society, por ejemplo, que durante muchos años ha dedicado sus energías, y el excedente de efectivo, o sea, muy lucrativo al parecer, que pudo ahorrar de sus inversiones en ferrocarriles y los salarios de sus oficiales, a sacar niños católicos a Occidente y consignándolos a veces a los mejores postores y a veces a la caridad pública. Entonces como que ya dejan de ver su intención. Hay dinero sobrante donde se le ha sacado quizá una gran ganancia. Hay inversión en los ferrocarriles. Así es que seguimos. Dice por acá que esta sociedad, cuyo director, el señor Charles Loring Brace, es un estimado corresponsal de 1 o 2 semanarios religiosos. O sea, el señor tiene mucha representación en este tipo de publicaciones. El Herald muestra que ha estado extrayendo $70,000 anuales de la ciudad para el mantenimiento de 9,000 niños, mientras que solo tiene 3,000 menores a su cuidado. Una práctica muy común incluso actualmente, donde una persona le dice al Estado que tiene mucho trabajo y por eso pide mucho dinero, pero realmente tiene poco,
Y obviamente la diferencia de ese dinero, quién sabe a dónde se usó, ¿verdad? Puede ser en el mercado de las líneas ferroviarias. Tiene casi 170,000 invertidos en acciones ferroviarias. Paga altos salarios a sus empleados y, si no nos equivocamos seriamente, se ha esforzado con éxito por evadir ciertas disposiciones de las leyes promulgadas por sus amigos con el propósito de restringir las organizaciones benéficas sectarias. Esto es una publicación católica sacando los trapos sucios del señor Charles Loring Brace, pero me hace pensar que ellos probablemente también lo tienen, pero quien ataca primero se ve incluso mejor ante la opinión pública. Puede ser el caso. Ahora, porque el artículo sigue hablando de varias cosas más, pero al final quiero mostrarles acá cómo cierra el artículo, que dice: si la miseria de este año no tiene otro efecto positivo que mostrar cuán insensato ha sido el clamor y cuán egoísta han sido el fanatismo que el año pasado buscó inanición a la caridad católica, habrá hecho un gran trabajo. Entonces nos dan a entender que sí hubo una crisis económica, sin embargo algunas personas al parecer no sufrieron la crisis económica como otras personas. Así es que ahí les dejo el artículo, el link va a estar también en la descripción. Ahí tenemos la denuncia de fondos de este periódico. Seguidamente hay menos niños en las calles. Quizá esto fue una llamada de atención o quizá fue limpiar su imagen, trataron de encubrirlo y pues entonces quizá hicieron más efectivo el proceso de niños, lo sacan de las calles y en 1879 hay menos niños. Dice por acá: el compromiso de las niñas y las mujeres en el vagabundeo se redujo de 5.880 en 1860, que es antes de la guerra civil en Estados Unidos, a 2.045 en 1879. Ahora, como les dije, pasó ese artículo de denuncia y quizá tuvieron que limpiar su imagen porque no representa lo que ellos están diciendo como que pasó constantemente. Ya vimos que subió, tal vez hubo más cataclismos por acá en Estados Unidos y el número de niños subió, pero para el 79 milagrosamente los redujeron. En 1881 el señor Charles hace un discurso famoso en Harvard de todo lo que él hizo durante estos años atrás, de lo exitoso que ha sido y la necesidad de los niños, pero como vimos hay muchas inconsistencias y obviamente los niños son los que pagaron ese precio porque fueron usados. Se dice que fue para ayudar al país, buscarles trabajo, darles algo para que hicieran, que salieran de las cárceles, pero suena como que el daño ya estaba. Creamos un problema, ofrezcamos la solución, no lo solucionamos completamente, hay otro problema, nos vemos mal en la opinión pública, arreglémoslo de casualidad, salgamos en la opinión pública a dar un gran discurso y en 1890 el señor muere. Y aquí cerraremos toda esta línea del tiempo que les presentamos hoy, de este fenómeno que se dio en la segunda mitad del siglo XIX, del que conocemos como los niños huérfanos, pero quería mostrarles qué estaba en el trasfondo. Y quizá con todos estos datos podemos pues concluir y conectar más puntos, pero por ahora sería todo. Si tienen algún comentario que le agregue a esta gran conversación, se los agradecería un montón y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.